Bienvenidos chicos a una nueva clase virtual. En el día de hoy les comparto mi vela para que Jesús entre en sus casas con nuestra clase, para que los acompañe y para que nos siga bendiciendo como lo viene haciendo. Así que vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar la clase y luego los dejaré con sus respectivas maestras. Señor, te pedimos que nos acompañes durante esta clase, que nos sigas acompañando durante nuestra semana, durante nuestro día, como así también acompañes a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Te pido que por favor sigas entre nosotros y que no nos dejes caer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, hoy les vamos a leer San Mateo 16 del versículo 13 al 20. Pedro declara que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre, que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Amén. Amén. Pedro se llamaba al principio Simón, que en hebreo significa Dios ha escuchado. Era de Cafarnaún, que está alrededor del lago de Tiberíades. Era pescador y se dice que tenía una actividad bien organizada. Estaba casado y tenía una hija. Su hermano menor, Andrés, le había presentado a Jesús. Reconozco sin lugar a dudas que se trata de una pesca milagrosa. Toda la noche con las redes vacías, y nada más llegar tú, maestro, se han llenado de peces. No sé de qué forma darte las gracias. Tal vez lo que deba hacer es darte parte de las ganancias. Gracias, Simón. No deseo convertirme en pescador. Soy yo el que te va a hacer pescador de hombres. No te entiendo. ¿Qué quieres decir con pescador de hombres? Ven, sígueme y lo sabrás. Simón abandonó todo y siguió a Jesús a todas partes. No estaba solo, sino con otros 11 hombres que también acompañaban a Jesús de Nazaret. La gente dice muchas cosas sobre mí, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón, yo te digo que a partir de ahora serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y además tendrás las llaves del reino de los cielos. Pedro quizá es la figura más humana que nos presentan los evangelios. Haría cualquier cosa por el Maestro, le sigue, le sirve, y es el que está más entusiasmado, pero también el más débil. A veces tiene miedo y no es capaz de dar testimonio de su fe con valentía, como por ejemplo la noche cuando prendieron a Jesús. Hola chicos, hola familias. Bueno, otra vez estamos juntos para reflexionar y por eso vamos a prender nuestra velita para tenerlo presente, para tener presente la luz del Señor y que nos recuerde que estamos tratando de iluminar su palabra junto a Él a partir de lo que podemos pensar juntos. Ustedes ya estuvieron viendo el video que, como habrán notado, nos habla de la vida de Pedro, este discípulo que junto a Jesús pudo hacer una gran elección, este pescador que elige pescar hombres y por eso lo acompaña a Jesús, luego predica intensamente y en ese acompañar a Jesús aprende cómo hablarle a los demás, aprende cómo se hacían estos milagros, aprende a entender qué es lo que Jesús era y es para nuestras vidas. Pero Pedro también es un discípulo que en muchas instancias dudó o hasta lo puso en desafío, ¿se acuerdan cuando hablábamos de caminar sobre las aguas? A Jesús,
porque como nos pasa a todos, en algún momento podemos dudar, pero hay algo que algún día podemos sentir como verdad absoluta, como la verdad que tenemos que abrir el corazón para que eso ocurra, y encontramos entonces una respuesta que posiblemente no dejemos nunca de volver a sostener. Pedro tiene esta característica que estamos llamándolo como Pedro, pero sabemos que Pedro tenía otro nombre. Pedro se llamaba Simón. Y esto nos hace preguntarnos a todos si sabemos por qué tenemos nuestros nombres. Quienes nos han puesto nuestros nombres, en mi caso me pusieron el nombre de Cristina, y según mi papá y mi mamá, eligieron el nombre Cristina por Cristiana. Otras veces estos nombres los elegimos porque son agradables o porque tienen un significado muy importante para quienes terminan denominándolo, y también nos pasa a nosotros cuando tal vez le ponemos el nombre a nuestro perrito, a nuestro gatito, a aquellas mascotas que tenemos cerca, a un muñeco. Elegimos ponerle un nombre por muchísimas razones. Hay veces por lo que deseamos que sea, en algunos casos también porque lo vemos que nos genera una idea como para ser llamado de ese modo, porque nos gusta ese nombre, pero en el relato que leímos, en la lectura de Mateo, que es del cual vamos a hablar un poquito más, de Mateo 16, del 13 al 20, aparece algo muy importante, que Jesús modifica el nombre, le pone otro nombre a Pedro y dice: Simón, a partir de ahora te vas a llamar Pedro. Pero ese cambio no viene porque sí, viene porque Jesús antes le había preguntado a todos los discípulos cómo era, qué decían que era él. Y los discípulos le contestan, algunos dicen, bueno, dicen que sos como un profeta, como Jeremías, como Elías, que sos Juan el Bautista. Pero el único que responde desde un lugar absolutamente claro, es Simón. Y Simón responde diciendo: tú eres el Mesías. Mesías, que significa el Salvador. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o sea, del Dios vivo, que está siempre vivo. Y Jesús ante esto reconoce que Simón le está dando la respuesta fundamental, sumamente pertinente, pero especialmente no es porque invoca la respuesta, sino porque Jesús también reconoce que es porque Pedro escuchó al Padre y cree y entiende quién es Jesús. Interesante porque a partir de eso Jesús le dice: ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Y no sé si ustedes saben que Pedro significa piedra. Y podemos decir: ay, piedra. Piedra, pero aclara Jesús, te llamarás Pedro y serás el que va a tener la piedra para fundacional de la iglesia. Por eso nuestros hermanos católicos hicieron la iglesia más grande que existe en este mundo y se llama San Pedro. Pero no solamente, Jesús le cambia el nombre y le explica la razón de ese nombre para representar la solidez, de buscar que haya una iglesia sólida que se va a construir a partir de este diálogo con Pedro, y también le va a dar las llaves del reino. Bueno, Pedro entiende esto y después recorre su vida en función de esta gran misión que Jesús le dio. Pero podemos pensar en este momentito de reflexión en algo que me parece fundamental, que es cómo podríamos responder nosotros a esa pregunta que le hace a los discípulos. ¿Se acuerdan que la pregunta fue: ¿cómo dicen que soy? ¿O quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Jesús muchas veces, y esto lo vimos también en otras clases de escuela bíblica, se define a sí mismo. Nos dice: yo soy Jesús, el camino, la verdad y la vida. También dice: yo soy Jesús, el buen pastor,
que protege a sus ovejas y las acompaña. Yo soy Jesús, el pan de vida. Y también Jesús en un momento dice, yo soy la puerta. Esto lo dice en Juan 10, versículo 9. Y por eso me pareció interesante, y corro un poquitito, ¿sí?, la cámara, pensar en esta idea que me parece fundamental. Jesús se definió como una puerta que nos va a abrir el camino para llegar al reino. Y le dice a Pedro que le va a dar las llaves del reino. Esto es muy importante, porque una puerta puede estar cerrada, puede estar abierta, y en cualquier caso necesitamos poner una llave para abrir o para cerrar. Nosotros vamos a tener, porque la señorita Sarita nos va a enseñar, a tener llaves y un llavero. Y esa llave y ese llavero va a representar lo mismo que pudo recibir Pedro. Las llaves que nosotros tenemos que tratar de abrir todos los días para abrir la puerta y preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es mi amigo? ¿Es el pan de vida? ¿Es el camino? ¿Es la verdad? ¿Es la justicia? ¿Es la vid? ¿Es la puerta? Entonces los invito a esto, a que tengamos una llave, que abramos esa puerta. Sabemos que detrás de esta puerta vamos a encontrar el camino. Jesús es la puerta, pero nosotros somos los que tenemos que abrir esa puerta todos los días, orando, leyendo la Biblia, hablando, inclusive de lo que dudamos, porque hay veces dudar, de todas maneras nos permite asomarnos, abrir la puerta y seguro vamos a encontrar la respuesta. ¿Quién es Jesús para mí? Bueno, ojalá podamos todos irnos en la semana respondiendo esto, respondiéndonos todas las veces que podamos, porque es la manera de que siempre estemos juntos y sepamos de alguna forma que al preguntarnos la respuesta está en la Biblia, está entre quienes creemos en Jesús, está en Jesús y está también en esa convicción importante de que siempre hay no solo una puerta, sino una llave que nosotros podemos utilizar para abrir el reino. Un beso grande. Hola chicos, hola chicas, qué linda clase que estamos viviendo hasta ahora. Escuchamos la introducción de Anabel, la lectura donde vimos el texto que explicó Cristina, la señorita Cristina, donde encontramos la importancia del reconocimiento de Pedro a Jesús como el verdadero Mesías y también el llamado a Pedro dado por Jesús para que sea la piedra fundamental de nuestra iglesia y también le da las llaves del reino. Ahora bien, toda llave tiene que tener algo para encontrarla, porque vieron que siempre estamos, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Y lo mejor es portarlas con un llavero. Hoy vamos a aprender a hacer este llaverito que parece bastante fácil dentro de todo y les voy a comentar qué cosas necesitamos. Vamos a utilizar, yo agarré una caja de cartón que tenía, la corté un poquito y acá vamos a hacer un pescadito de la manera que nos salga. Yo hago primero la boca, después hago el ojo, después hago el cuerpito y por último la cola. No le hago aletas ni nada porque se nota bien que es un pez. Entonces, lo primero que hago antes de cortarlo es pintarle esta boca grande, ¿sí? Porque después la vamos a recubrir toda. Entonces, lo primero que tengo que tener es la boquita y el ojo. Lo corto, ¿sí? Este es un cartón duro, pero me ha pasado en otros ejemplos que ahora les voy a mostrar que tuve que pegar 2 veces el cartón, ¿sí? De los 2 lados para que este llavero nos quede bien durito. Bien, corto esto. Mientras tanto les digo que tenemos que ir buscando distintos materiales. Fíjense lo que encontré yo hoy para rellenar. Agarré botoncitos, agarré mostacillas,
unos papelitos que tenía. Puedo recubrirlo con lo que desee o meramente pintarlo también, puede ser con témpera. Y bueno, y brillantina. ¿Se acuerdan lo que hacemos siempre cuando estamos en la escuelita? Que juntamos la brillantina porque no nos alcanza por ahí un sobrecito solo. Y en este caso también lo hice así. Lo junté. Entonces, acá tengo mi pescado, ¿sí? Que yo lo voy a tener que recubrir de los dos lados, pero solamente lo voy a mostrar de un solo lado para que ustedes vean el modelo. Tomo un pincel, tomo la plasticola y ahora rapidito voy pasando por todos lados con mucha plasticola para que pegue. Hoy lo voy a hacer también con brillantina, que lleva menos tiempo. Ahora ustedes eligen el material que tengamos en casa, sin apuro lo pueden hacer. Ahora bien, le pasé plasticola por todos lados. Bien, y tomo la brillantina y acuérdense que tiramos la brillantina sobre el plato donde la tenemos, de manera tal que nos sirva lo que cae para otras cositas. Entonces recubro todo este pescadito, que no se le tape el ojo. Ahí vamos, y nos va a quedar un súper llavero de pescado. ¿Y por qué elegí pescado? Y porque Pedro era pescador. Entonces me pareció lo más lindo para recordarlo, hacer pescados, pececitos. Y con muchos colores, porque los peces son lindos de colores. Le pongo, ven, un poquito de plasticola en los lugares que me faltó, que no se pegó bien. Insisto, con la brillantina. Y ahora vean que este ojito prácticamente no se ve. Entonces yo justo tengo una lentejuela por acá en dorado y otra que es de color azul, que se la voy a poner arriba. ¿Sí? Ahora bien, ustedes van a hacer lo mismo del otro lado. Ven que yo lo hice de los dos lados para que me quede el pescadito como va. Ahora bien, ¿cómo hago esta parte? Yo tengo un sacabocado, pero podemos pedir ayuda a un hermano más grande, o a papá, o a mamá, y lo hacemos con esto, el agujerito. Uy, cuánta brillantina saltó. O lo hacemos con una tijera, un cuchillito, algo que se den maña papá o mamá, o hermanos más grandes, para no cortarnos. Corto una tirita, la paso por acá, le hago un nudito y después me queda solamente ponerle vieron que es como una argollita, ¿sí? Esto que es para sostener las llaves. Entonces fíjense otras ideas que yo utilicé, que ustedes pueden también hacerlo, que llevan un poquito más de tiempo. De los dos lados los ponemos y así nos queda terminado nuestro llavero de pez. Bueno, espero que les guste y que lo puedan hacer, y acuérdense siempre mandarnos una fotito de aquello que ustedes van haciendo, así después podemos armar un video con todas las tareas. Gracias, nos vemos la próxima. Qué linda la clase de hoy, que aprendimos sobre la vida de Pedro, de este Simón que se convierte en Pedro, ¿no? Y todo lo bueno que le pasa en su vida y el testimonio de su vida. Qué linda la propuesta del llavero para la puerta. Así que los invito a que la semana hagamos este llavero que abre puertas, que nuestra vida sea una puerta abierta para recibir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Que tengas una hermosa semana, una bendecida semana, y tengamos un tiempo de oración. Que el Dios de la vida te bendiga, te guarde, te permita ser como Pedro, que dio testimonio de ese amor que recibió de Dios, que pudo reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Que así sea hoy y siempre en tu vida, y que puedas recibir las bendiciones del buen Dios dador de vida. En nombre de Jesucristo. Amén. Que tengas una hermosa semana y nos estamos viendo a la próxima clase.